Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo ciclo de enseñanzas, continuidad de la obra de SEDEC, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística. El día de hoy, en este año 2025 que iniciamos en este mes de enero, vamos a estudiar en esta primera sesión acerca de cuál es la nueva forma que vamos a tener para estudiar, qué vamos a estudiar, cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a darle seguimiento a los estudios, a las lecciones que tenemos y que queremos aprender. En primera instancia, quiero decirles que queda formalmente inaugurada la Escuela de Autoconocimiento que le hemos puesto por nombre Edgar Cayce, en honor a este ilustre personaje del siglo pasado que nació en Estados Unidos, que fue conocido como el profeta durmiente. También fue vidente, de alguna forma fue una persona que manejó como el padre de la medicina holística. Él tuvo la capacidad de estar en estado de trance, en estado de relajación profunda, y particularmente a través de ese mecanismo podía su espíritu accesar a los niveles del subconsciente personal y del subconsciente colectivo, pero también podía ascender a la conciencia maestra o a la supraconciencia, también conocida como registros akáshicos. Este ser conocido como Edgar Cayce o Edgar Cayce, eh, de hecho, pudo hacer mucho servicio. Hizo más de miles de lecturas, tanto de orden de sanación física como curaciones mentales y espirituales. Era capaz de alguna forma de percibir el récord o la historia de la persona que tenía enfrente o que podía contactar a distancia para hacer diagnósticos médicos precisos, diagnósticos de situaciones karmáticas que estaba confrontando como efectos a través de enfermedades, de sufrimiento, y fue una persona, digámoslo así, muy avanzada en su tiempo. Fue lo que a futuro probablemente gran parte de la humanidad va a desarrollar, que son las facultades psíquicas o las facultades internas de la mente y de la conciencia. Este ser es una eminencia, pero también es un benefactor de la humanidad. De manera humilde pudo llevar a cabo su trabajo. Entonces, en honor a él, vamos a establecer el día de hoy esta escuela de autoconocimiento conocida como Edgar Cayce, y también pues vamos a empezar con esta primera instrucción que tiene que ver con la introducción 2025. Pueden encontrar las lecciones en YouTube, las van a encontrar con este código, por ejemplo, EAS01, que significa Escuela de Autoconocimiento Edgar Cayce, primer tema o primera sesión. Vamos a considerar que en su momento vamos a pasar a utilizar un nuevo canal, que va a ser propiamente el canal de la Escuela de Autoconocimiento Edgar Cayce, pero por lo pronto vamos a utilizar el canal del SEDEC, como lo hemos venido haciendo. Lo que quiero enfatizar es que el material de SEDEC, que ya se grabó en el pasado, pues se queda como algo archivado, y en esta nueva sesión vamos a entrar a ser más concretos, más concisos. Vamos a estudiar la información teórica básica necesaria para entrar de lleno a la parte práctica. Es decir, a partir de este día, las sesiones de estudio en este canal, en esta línea, van a tender a ser eminentemente prácticas. Y la idea es que todos ustedes nos ayuden a que la escuela de autoconocimiento pueda cumplir su objetivo. Entonces vamos a recordar un poco. Esta escuela de autoconocimiento de Edgar Cayce tiene como frase o fundamento por una vida con valor, pero también por una vida con valores. Y entender que una vida con valor es una vida a la cual le damos cierta trascendencia, cierta significancia. Una vida con valor es aquella vida que le procuramos darle un valor agregado, un sentido de significancia a través de enfocarnos en un servicio a los demás, trabajando en nuestro propio crecimiento. Entonces, una vida con valor es una vida consciente, es una vida despierta, es una vida conectada con Dios o el ser superior o el poder superior, pero también conectada con aprender a ser un buen canal al servicio de esa divinidad, de esa conciencia mayor. Y también por una vida con valores, pues tiene que ver que nuestro enfoque va a ser desarrollar cualidades, cultivarnos a nosotros mismos
desarrollar virtudes, desarrollar valores, desarrollar principios morales, principios éticos que nos permitan ser un canal de altura, un canal de calidad, un canal de elevada espiritualidad. Esa sería la explicación de por qué se constituye esta escuela, cuál es su propósito y su objetivo en este año 2025. También quiero recordarles que las líneas que vamos a trabajar son líneas que fueron escritas y fueron explicadas propiamente en la literatura vasta de Edgar Cayce. Una primera unidad es la cooperación y a través de la oración y meditación vamos a desarrollar el autoconocimiento, vamos a establecer nuestros propios ideales de vida y vamos a desarrollar un servicio fraterno. Por lo pronto está el contacto, que es el teléfono que está aquí en WhatsApp, para aquellos que deseen incorporarse a la comunidad de esta escuela y donde vamos a interactuar. Y también pueden utilizar el correo electrónico para poderse contactar con nosotros, para enviar sus preguntas, comentarios, dudas y todo lo que ustedes deseen compartir. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Vamos a facilitar el proceso entendiendo primeramente lo que es conciencia. Se dice y se nos dice mucho que necesitamos cambiar. La mayoría de nosotros nos damos cuenta de la necesidad de cambio porque hay cosas que no nos gustan de nuestra propia vida y también hay cosas que no nos gustan de nuestra propia persona. Y lo cierto es que la realidad exterior, que es la realidad física, básicamente es, digámoslo así, es una proyección del mundo interno, del nivel y del grado de conciencia o de la comprensión que tengamos, de la conciencia que tenemos. Entonces aquí Abraham Maslow nos dice que lo que se necesita para cambiar a una persona es cambiar la conciencia de sí mismo. Es decir, primero necesitamos autoconocernos, tener conciencia de qué somos, de lo que somos, y a partir de ahí, a través del autoconocimiento y de la propia conciencia que tengamos de nosotros mismos, podemos iniciar el proceso de cambio. Es decir, yo no me puedo mudar, no me puedo direccionar a otro punto, al punto B, cuando no sé en qué punto, cuál es el punto A del cual parto. Es necesario partir de un punto y de ahí trazar una línea de trabajo, una tendencia que me permita cambiar de un punto A un punto B. Entonces, lo muy importante aquí es entender qué es conciencia. La palabra conciencia, pues realmente tiene varios significados. La conciencia con S, conciencia, realmente es una capacidad del ser para ser consciente de sí mismo, ser consciente de su propia identidad, pero también ser consciente de sus pensamientos, de sus emociones, de sus acciones, de todo lo que le rodea, y esa conciencia nos permite reflexionar lo que la mente está procesando para tomar decisiones. Entonces puede ser una conciencia, por ejemplo, muy humana o una conciencia, digamos, humana y primitiva, que realmente tenemos muchas pasiones, muchos vicios, muchos defectos. Somos intolerantes, somos impacientes, somos impetuosos, arrogantes, somos tristes con tendencia de depresión o finalmente somos orgullosos, somos egoístas y ese es de alguna forma, la conciencia es la que tiene esa comprensión de lo que somos, tiene esa lucidez acerca de nuestra propia valía, de nuestra propia identidad, o por ejemplo, la conciencia está obnubilada, es decir, está ensombrecida y no alcanza a conocerse a sí misma. También hablamos de estados alterados de conciencia, que pueden ser estados sublimes del espíritu, de la conciencia, cuando contactamos lo espiritual o elevado, cuando estamos en procesos de meditación profunda, pero también podemos tener estados alterados de conciencia o una conciencia muy obnubilada, muy oscurecida, por ejemplo, cuando nos vemos interferidos, por ejemplo, con sustancias tóxicas como el alcohol. Y esto es hablar de estados de conciencia, no propiamente de conciencia en sí. Sin embargo, la conciencia es la lucidez que tiene el propio individuo al estar consciente de sí mismo, de su propia personalidad o de su propio ego. Entonces, por ejemplo, puedo decir, yo soy consciente de mis propias emociones. Yo soy consciente de que tengo dificultades para cambiar.
Eso es una comprensión de mí mismo. Pero también la conciencia, sin la S, por ejemplo, la palabra conciencia, NC, conciencia, nos hace ver que es como la voz interior o la voz del juez, es un aspecto ético moral y, por ejemplo, puedo decir, mi conciencia me juzga, mi conciencia me condena, por ejemplo, o mi conciencia me culpa a mí mismo. Y es otra forma de entender la conciencia. Entonces, para fines prácticos, la conciencia de la que estamos hablando nosotros tiene que ver con esa capacidad de ser o estar consciente de mi propia identidad y de mi propio comportamiento, de mis propios pensamientos. La conciencia nos permite tener claridad, tener lucidez de nosotros mismos, pero también la conciencia puede estar, válgase, estar plenamente clara o consciente de cómo opera nuestra mente. Una persona que tiene una conciencia muy despierta es capaz de conocerse a sí misma. La mayoría de los seres humanos tienen una conciencia humana, una conciencia, digamos, común, una conciencia colectiva, que de alguna forma casi todos somos parecidos. Entonces, la conciencia humana es una conciencia muy limitada por los sentidos, es una conciencia que es muy primitiva porque solo busca la subsistencia, la satisfacción de sus deseos, de sus apetencias, de sus vicios y es una conciencia muy material, por ejemplo, porque está muy enraizada, cree a sí misma lo que ve, o sea, ella se ve en el espejo y se considera que es Juan, es Pedro, es María, con una profesión, con una actividad, un oficio y con deseos básicos, deseos, por ejemplo, de la subsistencia, de tener un lugar donde dormir y sobre todo se conforma con lo muy básico, lo muy primitivo. Cuando una conciencia está muy despierta, es una conciencia que ya no le satisface buscar el alimento en la vida, ya no le satisface, digamos, cumplir sus deseos, sino que busca más trascendencia, busca lo que más lo mismo decía que es la autorrealización. Entonces, una conciencia iluminada es una conciencia que conecta con lo espiritual y con la verdadera esencia del ser y de la vida. Entonces la mente realmente es una facultad para pensar, es una facultad, un mecanismo para sentir, para razonar, para percibir, para procesar la información. También la mente puede ser un archivo de recuerdos y también con la mente pues es la que imagina, la que planifica y la que crea es la que puede de alguna forma enfocarse hacia un objetivo, porque toda la mente tiene un propósito y busca pensar, busca crear imágenes, visualizar, etcétera. Pero la conciencia puede estar, válgase, consciente de los procesos que sigue la mente. Entonces, para fines prácticos, todo esto se resume en que todos somos espíritus con una conciencia determinada y que nuestra conciencia es la que debe de elevarse, que debe superar pues los obstáculos en la vida y debe de dejar lo primitivo, o sea, no darle tanta importancia a la cuestión material ni al ego y trascender a sí misma, dándole importancia al mundo invisible, al mundo del espíritu, al mundo de los ideales, de las realizaciones. Entonces, la vida podemos decir que es un ciclo, la vida es una escuela, es un proceso que todos estamos obligados mientras tengamos una conciencia poco despierta, poco evolucionada. De hecho, la Tierra es un planeta de expiación y pruebas todavía, donde venimos todos los que tenemos esta vibración y esta necesidad, somos espíritus que encarnamos con el cuerpo de un bebé y vamos evolucionando dentro de la propia vida en etapas como la infancia, la adolescencia, la edad adulta, la vejez y después, inclusive puede ser antes, el proceso de desencarnación, es dejar la materia, lo que llaman vulgarmente la muerte. Y obviamente nosotros somos conciencia. ¿Qué es lo que se busca en una vida o en la vida? Se busca que la conciencia sea más lúcida de sí mismo y tenga mayores aspiraciones, no las básicas o primitivas, sino que aspire a ser la verdadera esencia que es, a encontrar su verdadero modelo interno y de alguna forma potencializarlo, hacerlo crecer.
Es decir, la que se enriquece es el alma, es el espíritu y es la expansión de la conciencia, la iluminación de la conciencia que podamos tener cada vez a través de la experiencia. Entonces la vida nos regala una serie de experiencias que la que se enriquece es la conciencia, es la que se amplía, es la que crece a un nivel más vasto. Entonces, lo más importante en todas las vidas, pues no necesariamente es, como bien lo decía el Maestro Jesús, preocuparse de qué voy a comer, cómo me voy a vestir, o de deseos bastante limitados, sino es sacarle provecho a este proceso y particularmente le vamos a sacar provecho cuando aprendamos a conocernos a través de nuestra propia conciencia, cuando aprendamos a conocernos a nosotros mismos y a la vez definir un modelo, un ideal, un crecimiento de nuestra propia conciencia. Porque aquí si se fijan no es que crezca el cuerpo como tal, aunque el cuerpo crece de niño a adulto, adolescente, adulto, y luego envejece, hay un proceso de declive, pero lo más importante es la experiencia enriquecedora que pueda adquirir la conciencia, el ser, el espíritu, el alma, y que pueda eso orillarla a ser una versión más amplia, más perfecta, más completa, más luminosa. Ese sería el objetivo de la vida. Entonces, por eso se nos señala mucho que aunque es una vida puede ser muy corta, es importante aprovecharla al máximo, cada instante, cada momento, y sobre todo tener un ideal en la vida, tener un propósito espiritual fundamental de crecimiento, pero iniciando por autoconocimiento. Y es precisamente con esta clave del conócete a ti mismo con la cual vamos a desarrollar este punto. Esta tabla es una tabla de crecimiento. Es una tabla en la cual partimos de un ser irreal, como es el ego, con características bastante limitadas, con muchos defectos, pocas virtudes, que vive en la inconsciencia del mundo material, en la inconsciencia del mundo de las ilusiones, le llamo yo. Entonces, en esta inconsciencia está la mayoría de los seres que habitan este planeta. Lo cierto es que el siguiente escalón, que son pocos lo que buscan el verdadero conocimiento de sí mismos, casi siempre lo hacen o lo hacemos a través del sufrimiento. Es decir, cuando las cosas no se nos dan, cuando perdemos, cuando nos sentimos que está de alguna forma la vida contra nosotros mismos, cuando hay reveses, cuando hay sufrimiento en la inconsciencia, porque recuerden que la inconsciencia es no estar consciente de ti mismo, es vivir como un autómata, como un robot, como un animalito, inclusive en algunos casos, que solo nacen, crecen, se reproducen, buscan el alimento, crean su madriguera, defienden su territorio, luchan por la sobrevivencia y nada más. Entonces la mayoría de los seres humanos quizás estamos en este nivel de inconsciencia, que es un nivel muy primitivo, pero por los problemas, por el sufrimiento, por las dificultades en la vida, llega un momento en que por esa necesidad de que no encontramos respuestas, vamos a vernos a nosotros mismos y a procurar encontrar y conocernos por qué nos pasa lo que nos pasa. Y sobre todo la inconsciencia se manifiesta en la repetición de patrones, de conductas, de eventos que normalmente nos causan sufrimiento. Entonces, cuando el inconsciente está activo, es cuando los patrones y los comportamientos se repiten, las circunstancias, las personas encontramos parecidas y lo que está pasando es que estamos viviendo en la inconsciencia. Cuando sufrimos es cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos y empezamos a responsabilizarnos. En este proceso se llama de concientización, precisamente es cuando empezamos a cuestionar nuestro comportamiento, empezamos a ver que tenemos defectos que casi nunca los veíamos antes y empezamos a adquirir la autoconciencia, es decir, una comprensión de quién soy realmente a través de esas experiencias difíciles y dolorosas. Encontramos que prácticamente lo que nos pasa es una consecuencia de nuestros defectos, de nuestra falta de pulimiento. Entonces, a través de eso, sin culpa, sin remordimiento y sin autoflagelarnos, empezamos a considerar que algunos defectos tienen que ser eliminados
Y la única forma de hacerlos es sustituir los defectos por virtudes, por cualidades, por hábitos correctos. Y esto le llamamos la práctica de la presencia, la práctica de la presencia de Dios. Normalmente podemos poner un caso o dos casos. Por ejemplo, un padre de familia que tiene un buen trabajo, que es jefe de una fábrica, puede ser una persona intolerante, una persona impositiva que puede ser, por ejemplo, un ex militar que ahora tiene un negocio y está acostumbrado a que se haga su voluntad. Entonces, ese exmilitar que ahora es empresario, que ha hecho su negocio, pues puede pensar que está, o sea, su conciencia es una conciencia de que todos lo deben de obedecer porque se quedó con esa comprensión en su mente. Entonces puede tratar a la esposa de manera tiránica, a sus hijos. Entonces le falta amor, le falta comprensión, le falta empatía, quizás con los demás, pero no lo ve hasta cuando lo deja la esposa o los hijos ya no lo reconocen o se van de la casa. Entonces a través de ese sufrimiento, él empieza a ver que no todo era correcto lo que él hacía y empieza a tomar conciencia y empieza a dulcificar su carácter, empieza a comprender, lo comprende, lo concientiza, toma conciencia de que debe de cambiar. Entonces, ese es un ejemplo y empieza a practicar la paciencia, empieza a practicar la comprensión, la tolerancia, la empatía, por ejemplo. Y esta es la práctica de las virtudes divinas. ¿Para qué? Para llegar a la autorrealización del ser real, del ser auténtico. Hay un ser real que todos tenemos como núcleo, como modelo, que no todos lo seguimos conscientemente y que a través de este mecanismo del sufrimiento que otorga la vida, nos orilla y nos obliga a responsabilizarnos de nuestro mundo, de nuestras circunstancias y no echarle la culpa a lo de afuera y querer resolverlo afuera, porque las causas están adentro y están en nosotros mismos. Entonces, este ser real se esquematiza en el lado izquierdo, aquí donde percibimos que es un ser que ha llegado a una conexión con la alta luz que lo ilumina y que de alguna forma esa luz de arriba es la luz que tiene también en su corazón y está pintado de color dorado como una persona iluminada. Recuerden ustedes que la comprensión, la iluminación, el despertar de la conciencia, pues se da a través de estos pasos. Entonces también es importante, otro ejemplo que puede ser muy claro, es por ejemplo el individuo que ha vivido desde niño en problemáticas fuertes y que desde temprana edad se volvió alcohólico. Entonces la mayoría de los alcohólicos consideran que están bien, que no pasa nada, que hay que tomarse dos, tres cervezas al día o emborracharse al fin de semana, gastar el dinero y no pasa nada. Están en inconsciencia. El autoconocimiento se empieza a dar cuando les empiezan, por ejemplo, a dar problemas, su hígado, por ejemplo, cuando empieza, por ejemplo, que perdió el dinero, que no se acuerda en dónde quedó, dónde se quedó, cuando empieza a tener problemas, por ejemplo, con la esposa, con la familia, empieza a tomar, a concientizar que el problema no es afuera, el problema es en él mismo y que tiene una necesidad de hacer una valoración objetiva de su comportamiento y encuentra que tiene que corregir el rumbo que ha tomado. Entonces, muchos, por ejemplo, de alcohólicos, neuróticos y personas que toman sustancias ilícitas o negativas, tienen este proceso. Por ejemplo, AA es una institución, Alcohólicos Anónimos, que trabaja con 12 pasos, una técnica o digámoslo así, un método de 12 pasos que de alguna forma siguen estos 5 pasos que estamos esquematizando aquí. Ellos llegan a un momento a reconocer que son alcohólicos, toman conciencia de ello, se apoyan en la comunidad donde están, empiezan a practicar la presencia del poder divino, el poder superior a quien le entregan el mando, y empiezan a volverse sobrios la mayor parte del tiempo. Entonces llega un momento que ellos inclusive ya empiezan a ayudar a otros y empiezan la autorrealización, o sea, llegan al peldaño más alto, superan esa prueba. Es muy importante recordar que este proceso es un proceso que para nosotros se apoya fuertemente en dos herramientas, que es la oración y la meditación.
Son dos elementos indispensables para salir del primer nivel, el nivel de la inconsciencia o el nivel digamos, de la parte no consciente, de la parte inconsciente de la vida, que no entendemos, que estamos como una ardilla que está en una jaula girando y que no encuentra pues más que hace lo mismo de siempre. El inconsciente, recuerde, necesita hacerse consciente lo inconsciente para superar la etapa de automatismo que nos provoca hacer como robots con los mismos hábitos, todos los días haciendo lo mismo. Y eso es un estado de inconsciencia. Entonces, a través de la oración y meditación, nos permite aspirar a niveles más altos de comprensión, de iluminación y de plenitud. Y bueno, por el lado derecho vemos la flecha que representa las facultades conscientes, como enfocar la atención en el objetivo, en la siguiente etapa, y utilizar nuestra energía creativa, utilizar nuestros pensamientos, nuestras emociones, hacer planes, proyectos y acciones con miras a lograr el objetivo. Entonces, todos los problemas en general de la vida se reducen a esta tabla. Problemas, por ejemplo, de mala salud, de problemas mentales, problemas de depresión, de tristeza, realmente siguen este mismo principio, esta misma metodología, y a Dios o al poder superior se le puede dar otro nombre, pero siempre es a través de algo superior que nos permite avanzar. De hecho, no conozco a nadie que no conciba algo elevado o mayor a él. Es lo que llamaríamos el poder superior, Dios o la energía creativa. Entonces, espero que con esta tabla puede quedar claro, quede más claro lo que aspiramos, ayudar. Aquellos que estamos en la inconsciencia, pues tenemos que pasar a practicar técnicas de autoconocimiento. Una vez que tenemos el autoconocimiento, vamos a definir las áreas en las cuales vamos a concientizar porque nos han dado más sufrimiento y vamos a tener esa comprensión clara y esa aceptación. El autoconocimiento puede ser mental, pero la autoconciencia es mental, emocional, es decir, la hacemos propia. La concientización no nada más es teórica, es una comprensión emocional. Y para eso nos sirve, por ejemplo, los reveses de la vida, el sufrimiento que nos pasa en la vida. Normalmente la concientización se da después de haber pasado una etapa de sufrimiento. Desafortunadamente, la mayoría de los seres humanos seguimos este paso. Entonces, lo ideal sería tener el autoconocimiento y la autoconciencia propiamente por voluntad propia, es decir, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Pero como la mayoría caemos en orgullo y en egoísmo, pues realmente pasamos por la etapa intermedia del sufrimiento para concientizarnos. Esa es la ley de la vida. Entonces, pues curiosamente, la Escuela de Autoconocimiento, Edgar Cayce, que estamos invitados a desarrollar conscientemente dos virtudes, dos valores fundamentales en la espiritualidad. El primer valor es la verdad, que por eso nos decía el maestro, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Y la otra lección es el amor. Entonces podemos encontrar que en la vida estos son los dos elementos, las dos alas de la paloma, por decirlo así, que nos permiten elevarnos hacia las alturas. Y la cabeza de la paloma representa la voluntad o la mente directiva o la conciencia que dirige. La conciencia va a dirigir una ala y la otra, una ala representa la verdad o la sabiduría y la otra ala representa el amor. También podemos decir que en la vida hemos venido para aprender dos lecciones fundamentales. Conoce la verdad y la verdad te hará libre y expande el amor de manera incondicional. Por eso se dice amar a Dios, amar al prójimo y amar a uno mismo. Entonces también recordamos en un concepto metafísico que nos dice que todos los seres humanos estamos conformados de tres atributos divinos. El primer atributo es el rayo azul, que es la voluntad, que la voluntad crea nuestro destino. El otro rayo o la otra cualidad divina es el dorado, el amarillo, que representa la iluminación, que representa la sabiduría, la inteligencia, y la inteligencia no es más que el conocimiento verdadero bien aplicado para un propósito constructivo.
y el rayo rosado o rosa o rojo representa el amor. Entonces, lo que estamos haciendo en la vida es potencializar o desarrollar la voluntad, la sabiduría y el amor. La voluntad cumplimos cuando nuestra voluntad está alineada a la voluntad divina, cuando queremos hacer la voluntad superior, y es el bien. Eh, la mente debería trabajar con la sabiduría y con el conocimiento verdadero, es decir, nuestros pensamientos deberían estar alineados con la verdad y los sentimientos del corazón deberían estar alineados con el amor. Todo lo que se aparte de estos tres elementos es una creación humana y va a provocar sufrimiento. La voluntad alineada al poder superior, la mente debe de albergar y crear pensamientos de sabiduría, pensamientos de verdad, de conocimiento auténtico, y el corazón o la emoción deben ser emociones basadas en el amor, como la bondad, la tolerancia, la paciencia, la generosidad, por ejemplo. Entonces aquí lo podemos ver, por ejemplo, en este libro. El libro representa el conocimiento verdadero. Cuando una persona abre los libros y los lee, se busca desarrollar la sabiduría, aplicando el conocimiento verdadero en su vida. Y el amor es fruto del conocimiento verdadero. Es decir, el amor que está en estas dos hojas dobladas, formando un corazón, representan el amor fundamentado o basado en la verdad. Y el amor con la verdad nos da libertad. Por amor a la verdad, alcanzamos la libertad. Si no hay amor a la verdad, la libertad no llega. O sea, busca la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, curiosamente, todo se reduce a aprendizaje, a crecimiento de la conciencia. La vida no es más que una oportunidad para aprender, para conocernos a nosotros mismos, para desarrollar el amor y crecer en el amor, en la conciencia, en la comprensión de la sabiduría también. Entonces la escuela que estamos conformando, buscando conformar, va a querer enseñar, dar enseñanzas para vivir mejor. Es una escuela con el propósito de que aprendamos a vivir mejor conociéndonos a nosotros mismos en esta primera parte. También es muy interesante comentar que el ser humano vive en dos mundos, el mundo físico cuando encarna aquí y el mundo espiritual, que es el mundo invisible para nuestros ojos. Pero la conciencia, o sea, nuestro ser eterno, es un ser que constantemente está mutando de alguna forma de cuerpo, de vehículo. Por ejemplo, cuando estamos en la Tierra, fíjense que curiosamente en la Tierra tenemos tres responsabilidades. Tomar decisiones con la voluntad. Tenemos de alguna forma que aprender lecciones con la mente y tenemos que practicar el amor con el corazón. Y muchas veces, por ejemplo, en un trabajo, si lo amamos, pues ya tenemos el amor y el trabajo nos da, digamos, el sustento. Y con eso podemos crear, con el dinero, con los recursos que obtengamos, lo que la voluntad quiera. Entonces, también el trabajo nos permite crecer, por ejemplo, a nivel de conocimientos, aunque son conocimientos de la tierra para cuestiones de trabajo. Pero lo cierto es de que la tierra es una escuela que copia de alguna forma el mundo espiritual. Cuando nosotros regresamos al mundo espiritual, nos dicen, bueno, estate un tiempo descansando, pero vas a tener que seguir aprendiendo en las escuelas de las colonias espirituales. ¿Y qué vas a aprender? A conocerte a ti mismo, a ver en qué tienes que rectificar cuando reencarnes en la tierra y aprender las leyes y principios universales, las leyes que rigen la vida. Vas a aprender acerca de la vida y vas a desarrollar el amor dando un servicio en esa colonia espiritual donde estés, sea el servicio que sea por amor a la comunidad. Entonces, todo se reduce a eso, a aprender y a servir, a aprender y amar. Y la única forma que tenemos para poder crecer, para conocernos, para aprender y para amar, es trabajando en comunión con los demás, es trabajando en fraternidad, en solidaridad, en integración con los demás. Por eso estamos dentro de un núcleo familiar, por eso estamos en un grupo de trabajo, por eso estamos en una escuela con los demás y porque siempre vamos a estar en compañía de alguien, estemos en la tierra o estemos en otro plano, en el plano del espíritu. Siempre estamos acompañados, nunca estamos solos y eso es muy importante recordarlo.
Entonces, finalmente, ya para terminar, quiero comentarles la metodología que vamos a usar para este estudio de este año 2025. Entonces, vamos a trabajar los martes, vamos a tener sesión los martes a las 8 y vamos a trabajar la reforma moral. Y hemos tenido algunos libros y ahorita estamos en el libro, estudiando el libro El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, porque lo vimos como un material que más allá de que sea espiritismo o no, el Evangelio según el Espiritismo de Kardec es un código moral de alta capacidad, de alto desempeño, de alta explicación. El Evangelio es el código moral por excelencia para aprender a vivir y aprender a vivir lo que vamos a vivir en las próximas encarnaciones y en los mundos que nos toque vivir. Entonces el Evangelio es el código moral, el código espiritual por excelencia para la humanidad, independientemente de la religión que tengamos. Y esta es la sesión de los martes a las 8. En su momento quizás estudiaremos las 12 lecciones de espiritualidad de Edgar Cayce y hay algunos otros libros que nos pueden reforzar, impulsar y darnos el conocimiento para hacer la reforma moral. Es importante recordarles también que el cambio realmente lo vamos a hacer nosotros. Aquí la escuela nada más nos va a enseñar, pero de uno depende usar el conocimiento y aplicarlo o no. Entonces la otra sesión es el sábado a las 8 de la noche, que es la sesión de autoconocimiento y autoconciencia. Entonces en estas sesiones vamos a desarrollar varios temas. Van a ser temas cortos y la mayor parte del trabajo ahora les toca hacerlo a ustedes. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que aplicarnos si queremos crecer. Yo cumplo la labor de compartir, de canalizar el conocimiento. Obviamente yo lo estoy practicando personalmente, pero cada quien tiene que hacer su esfuerzo, porque no puede haber un mérito, no puede haber un premio si no hay un esfuerzo. Nada se regala, y particularmente el crecimiento espiritual, el crecimiento de la conciencia, que es algo muy trascendente, pues no se va a regalar a cualquiera. Tiene que haber un trabajo, un esfuerzo, un autodominio, un autoconocimiento. Tiene que haber un cambio, y ese cambio se necesita estudiar para aplicar el conocimiento, la verdad que nos hace libres. Entonces, vamos a iniciar, fíjense ustedes, el primer punto es una filosofía para vivir. Y esta filosofía fue propuesta por Edgar Cayce y está bien escrita, bien redactada en el libro, en el PDF, Muchas Moradas, de Gina Serminara, desde la página 249 a la 262. Entonces, la primera tarea en esta primera lección es que estudie nuevamente este capítulo de la 249 a la 262 del libro Muchas Moradas de Gina Serminara. Para ello quiero decirles que en el WhatsApp, los que se han anotado, el material se les envía o se les va a enviar también nuevamente el PDF a ese grupo de WhatsApp. Entonces sí les pido que los que quieran tomar este curso, pues realmente ganan muy poco si lo hacen de manera teórica y no hacen las actividades. El esfuerzo va a redituar buenos frutos, pero hay que hacerlo. Entonces sí les invito a que en esta primera tarea la estudien todos. Muchas Moradas, capítulo de la página 249, que habla de la filosofía para vivir. También vamos a tener otros estudios y va a ser más o menos parecido. Yo voy a dar una explicación de unos 30, 40 minutos, pero ustedes tuvieron que haber leído el material, el libro o el resumen que les voy a enviar y hacer su trabajo de sacar las respuestas de preguntas previas que voy a mandar. Por ejemplo, vamos a estudiar cuál es la oración efectiva y cómo funciona, cómo está estructurada y por qué funciona la oración positiva, por ejemplo. Y hay otro tipo de oración que no funciona y es importante entender qué oración, qué tipo de oración estoy manejando. También vamos a hablar acerca de la importancia de la impersonalidad y de la impecabilidad. Y esto ya medio lo comentamos en el libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Voy a enviarles un resumen, aunque algunos pueden leer el libro completo. También Creación Mental y el Poder de la Palabra. Voy a usar un libro metafísico, que es El Juego de la Vida, de Florence Scovel, que es un libro muy sencillo, muy interesante y muy potente. La práctica de la presencia, o sea, del poder superior, de la presencia de Dios, de la conciencia de Dios y la atención plena.
Es un tema muy interesante. La misión de vida, y aquí no vamos a estudiar otra vez el libro, sino va a ser básicamente el método ya escrito, el método simplificado, para que ustedes lo apliquen de una manera más rápida, porque la mayoría ya estudió este libro. Tienes el poder. Este es básicamente material que les sirve para la vida, digamos, la vida diaria, para lograr sus objetivos, sus proyectos económicos, monetarios, para darle una administración más adecuada a su vida y tener una metodología que les permita, pues, hacer una vida productiva, con propósito y una vida, pues, de crecimiento en todos los sentidos, tanto el material como el mental y el espiritual. Entonces, me baso en el libro Tu vida, tu mejor negocio de Salvador Alba y El poder de uno mismo de Charles Gibbons, que es un libro muy poderoso. Vamos a hablar del tema de hombre nuevo y el mundo de regeneración que ya estamos cerca de él. Y hay un tema trascendentísimo, muy trascendental, válgase, que tiene que ver cómo confrontar o cómo enfrentar o afrontar el sufrimiento y acerca del proceso de la muerte, que es muy importante superar el miedo a la muerte, que es uno de los miedos más generalizados, un miedo colectivo. Entonces, muy interesante entender y para eso, pues tenemos que sumergirnos en algunas enseñanzas de los expertos en la muerte y el mundo espiritual, que es los espíritas o los movimientos espíritas de Allan Kardec. Bibliografía espírita de Allan Kardec, que es importante que lo vamos a estudiar para poder tener una comprensión más clara y superar el miedo a la muerte. Y bueno, para aquellos que han logrado ya una comprensión más alta y ven como muy importante el servicio, les voy a recordar que vamos a hacer la sesión los martes a las 9 de la comunidad fraterna, o sea, de los sembradores fraternos que se van a preparar en un nivel mayor para dar un servicio más amplio y más efectivo. Este es formar un grupo de líderes que tengan todo este proceso trabajado, que lo estén trabajando, que tengan una asesoría personalizada, directa conmigo y que de alguna forma puedan liderar proyectos de servicio a la comunidad. Entonces, este tema es súper bonito. Ahí es donde vamos a estar interactuando, hablando en directo. Nos vamos a comunicar como un grupo de amigos que tiene un propósito común, que es realizar el servicio fraterno, conformar un grupo, una comunidad fraterna. Y ya para terminar, pues quiero dejarles con las 4 áreas de servicio, que esto no es limitativo, pero son como áreas más enfocadas, áreas más cruciales. Tenemos el primer servicio que es la Escuela para la Vida, que es la escuela de Edgar Cayce, que ya la hemos trabajado a través de SEDEC y ahora a través de Escuela para la Vida, Escuela de Autoconocimiento Edgar Cayce, donde vamos a estudiar todo este material. Vamos a tener lecciones breves, pero concisas y muy claras. Entonces, también recordarles que la primera mitad de la sesión, que dura más o menos 1 hora, más o menos 30, 40 minutos, se da la explicación y los restantes 20 o 30 minutos se permite una interacción entre las personas que están ahí presentes. Pero esta segunda parte ya no la grabamos en YouTube. Esto es un beneficio para aquellos que están en las charlas en vivo y en directo porque son los que de alguna forma pues están haciendo su esfuerzo y están dándole seguimiento presencialmente a las charlas. El otro área de servicio son 4, es AMI, es Casa de los Niños, que es un proyecto para apoyar a los niños de situación de marginalidad, niños que tienen, por ejemplo, que nacieron, por ejemplo, que tienen problemas con sus padres, que de alguna forma son niños que están recluidos, que están aislados, niños, por ejemplo, como los huérfanos, donde se les va a ayudar a esos niños a desarrollar sus facultades internas, es decir, a través de técnicas como veo, visión extraocular, y técnicas de oración, de meditación, a través inclusive de apoyos psicológicos, vamos a intentar ayudar a esos pequeños que necesitan más apoyo por parte nuestra. Es un proyecto muy bonito, muy hermoso, que ya tenemos algunos instructores que están muy capacitados para apoyar. Entonces vamos a conformar un grupo al cual se le enseñe y que a la vez puedan ayudar a esos niños.
serían facilitadores, conformar a facilitadores para ayudar a los niños. También tenemos otra área que vamos a conformar talleres de psicología espiritual para el autoconocimiento y el crecimiento, utilizando dos herramientas fundamentales, que es la oración y meditación. Entonces, parte de lo que hace la Escuela de la Vida da el material, pero el taller de psicología espiritual es donde se practica ese material en grupo. Y finalmente hay un área que, después de cubrir estos tres áreas, que es la Escuela para la Vida, el apoyo a los niños como prioridad, la psicología espiritual, se va a desarrollar este último módulo o área de servicio, que ya inclusive algunas técnicas estamos probando, ya hemos hecho trabajos de experimentación. Se llama técnicas de sanación, que vamos a manejar la sanación psicoespiritual. Tomé esta portada de un libro porque me gustó y de alguna forma a eso se refiere, sanación psicoespiritual. Aquí nos vamos a sumergir también en áreas poco conocidas, como por ejemplo las áreas espirituales, las áreas energéticas, las áreas de la conciencia y, por ejemplo, la enseñanza de Alan Kardec, el espiritismo. Pues los que les interese, esta es la área donde vamos a investigar para extraer técnicas, conocimientos y poder ayudar a otras personas. Por ejemplo, podemos entender que sanación es aquella capacidad que se da, aquel proceso en el cual superamos una enfermedad. Por ejemplo, el miedo no se considera, pero el miedo es una enfermedad. La culpa es una enfermedad. Entonces, la técnica de sanación va desde la línea del perdón, de la oración, de la meditación, y todas las técnicas de sanación son válidas, tanto las técnicas que atienden el espíritu, aquellas que armonizan, equilibran la mente y aquellas que curan el cuerpo. Pero debemos recordar que la sanación procede básicamente del espíritu y pasa por la mente y repercute en el cuerpo. Entonces, estas son las áreas de servicio a las cuales están invitados todos a participar, y esto lo haremos los martes a las 9 de la noche. Y bueno, como decíamos que vamos a dejar una tarea para todos ustedes, esta es la tarea para la siguiente sesión. Ojalá puedan hacerla completa y los que no puedan, lo que puedan hacer, pero lo importante es enfocarse. La tarea tiene que ver con meditar en esta semana acerca de qué es mi ser real, quién soy yo y cuál es mi conciencia de ser, cuál es mi comprensión de mi propio ser. Este es un trabajo que fíjense, es un trabajo un poco diferente a una tarea de una escuela. Meditar es aprender a quietarse, aprender a relajarse y reflexionar, no pensar nada más, sino reflexionar y sentir qué es mi ser real, quién es mi ser real y cuál es la conciencia que tengo de mi propio ser, de mí mismo. ¿Qué soy yo? Esa es la meditación. El segundo punto es, dentro del estudio que hemos hecho hoy, identificar en qué escalón me encuentro y cuál es el siguiente peldaño y cómo pienso ascenderlo. Ustedes recordarán que tenemos esta pirámide de iluminación o de despertar o de autorrealización. Y aquí tenemos que identificar en qué punto estamos y por qué estamos en ese punto y cuál es el siguiente paso a dar y qué voy a hacer para lograrlo, qué estoy haciendo, cuál es mi plan. Entonces es una pregunta muy profunda, muy interesante. Entonces, ¿en qué escalón me encuentro? ¿Cuál es el siguiente peldaño y cómo pienso accederlo? El tercera pregunta, la tercera tarea. Vamos a estudiar y vamos a sacar preguntas y comentarios o conclusiones acerca del capítulo Una filosofía para vivir, del PDF Muchas Moradas, del libro de Gina Serminara, que estamos invitados a estudiar desde la página 249 a 262. Esto es como preparación para el siguiente tema, que es precisamente una filosofía para vivir. Y la cuarta tarea es en qué área me gustaría servir o trabajar y cómo lo haría. De las cuatro áreas que aquí pusimos, ¿cuál es la que me llama la atención, más interés? ¿Dónde tengo posibilidades de ayudar porque ya tengo cierta experiencia, cierto conocimiento? Y la otra es si estoy dispuesto a integrarme en un grupo de servicio, en una comunidad fraterna. Entonces es importante que uno se conteste en qué área me gustaría servir
ya sea quizás preparándome primero o ya sea aportando lo poco o mucho que tenga y pueda. ¿Y cómo lo haría? También se vale que uno pueda servir de manera independiente en la familia, en el diario, en su trabajo o de la forma que lo establezca. Hay algunas personas que ya establecieron una actividad de servicio a la semana, 2 horas, por ejemplo, el voluntariado. Hay una persona que conozco que se inscribió en un grupo donde atiende a mujeres de escasos recursos, donde ella apoya su proformación y las alienta, las impulsa a desarrollar su personalidad, a crecer como mujeres. Entonces, sí, hay otra persona que, por ejemplo, trabaja como médico y a la parte, pues da servicio gratuito a madres y a sus hijos, por ejemplo. Entonces, hay varias áreas de servicio, todas son válidas, todas son meritorias. Por ejemplo, hay otra de personas que conocen acerca de la muerte y hablan del tema en lo que sería asilo de ancianos, por ejemplo, donde ayudan, consuelan o aconsejan o inclusive apoyan con lecturas de libros donde se explica este proceso de la muerte de una manera más amena, más luminosa, más clara. Entonces, hay muchas áreas de servicio, hay mucha necesidad de personas que no conocen lo que ustedes conocen y es muy importante que podamos aportar lo poco o lo mucho que tenemos, porque es la manera en la cual al dar recibimos y al dar crecemos más a través del amor que compartimos. Entonces, pues básicamente esta sería la instrucción. Con ello quiero agradecerles a todos que nos acompañen, que nos sigan acompañando y los invitamos para la próxima sesión, que es el estudio del Evangelio, este martes a las 8. Y acuérdense que la primera, digamos, reunión de servidores fraternos, sembradores fraternos, es este mismo martes a las 9 de la noche. Entonces espero que les haya agradado esta nueva introducción, esta introducción a este nuevo ciclo 2025 y agradecerles su compañía, agradecerles el cariño, el respaldo que nos han dado en los años y esperamos que podamos ser más útiles para todos ustedes. Pues con esto me despido, que pasen buenos días, buenas tardes y buenas noches y si Dios lo permite, nos vemos a la próxima sesión. Gracias.